Nos ocupamos ahora de lo que dejó la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional después del discurso del presidente Alberto Fernández de 1 hora y media, con anuncios, pero también con muchos mensajes, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Por eso ya estamos con casi todo el equipo de La Mañana de la Televisión Pública para comenzar a analizarlo. A ver, Vero. Buen día, Silvi. Buen día. Gracias por todo, primero. No, por favor. Muchísimas gracias por todo. Aquí estamos. Y comenzamos a desarrollarlo con un minuto de silencio. Comenzó todo, ¿no? Un minuto de silencio, en realidad un minuto de silencio ruidoso, porque en realidad sabemos que el presidente pidió un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, también por la guerra en Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia, pero tuvo un ruido vinculado con la reacción de la oposición. En realidad ya cuando el presidente Alberto Fernández ingresó al Congreso Nacional se le acercó Gerardo Milman, el diputado nacional. Dialogó, ¿no? Cuando la Comisión de Relaciones Exteriores lo recibe, que es lo normal, lo protocolar, hay un intercambio de palabras. Hay un intercambio, bueno, y trascendió precisamente ese intercambio. Milman le pidió precisamente al presidente Alberto Fernández que hiciera un minuto de silencio en relación a lo que está pasando en Ucrania. Bueno, luego lo que todos sabemos, el saludo de protocolo, la firma de los libros, el ingreso del presidente junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y llega el momento de empezar el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa y del periodo de sesiones ordinarias. En ese momento se ve también a Cristina Fernández de Kirchner decirle que ese era el momento de pedir un minuto de silencio. 2 minutos antes, yo digo la estrategia del cacareo, porque empezó a gritar desde su banca Mario Negri, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, ex titular del interbloque Juntos por el Cambio, pidiéndole a los gritos que que solicitara un minuto de silencio. Esto generó la reacción del presidente, que le pide, bueno, señor, cálmese, diputado, déjeme que estoy por empezar el discurso, voy a solicitar este minuto de silencio. Digo la estrategia del cacareo porque sabemos que este entredicho entre la oposición y en este caso el presidente o el oficialismo arrancó precisamente por el minuto de silencio, pero sabemos que siguió después cuando los legisladores del PRO, no de Juntos por el Cambio, sí de uno de los partidos que integran la coalición opositora del PRO, abandonaron el recinto cuando se reiteró, como sabemos, Silvia, que la justicia puede avanzar con la investigación, la querella criminal por el endeudamiento de Mauricio Macri cuando era presidente, aun cuando avance el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero vemos todo lo que sucedió, comenzando por el minuto de silencio, pero queda una pregunta pendiente. ¿Estaba previsto que el PRO en algún momento del discurso del presidente se levantara? ¿Lo contestás después? Dale. Vemos lo que pasaba. La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez, la violencia bélica arrasa vidas humanas. Por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos en el COVID, les pido a todos hacer un minuto de silencio. Si el mundo no comprende que este es el momento preciso en que debemos darle una oportunidad a la paz y que debemos construir nuevas reglas que saquen de la postergación a los millones de desposeídos que apenas sobreviven, otra vez la humanidad estará siendo condenada a padecer la indecencia de los poderosos. Argentina es parte de ese mundo y no puede escapar al contexto en el que está inmersa. La guerra en un mundo que se ha globalizado indefectiblemente genera consecuencias sobre nuestro país. Quedó pendiente la pregunta, Vero, a ver, ¿qué pasó cuando se levantó la oposición, que fue en otro momento del tramo que vamos a estar analizando en un ratito nada más con Flor Barragán relacionado con el Fondo Monetario? ¿Estaba previsto que la oposición se levantara? ¿Quiénes se quedaron? ¿Quiénes se fueron? Bueno, una estrategia repetida. ¿Recuerdan ustedes cuando se trató el presupuesto nacional, cuando Máximo Kirchner habló precisamente del endeudamiento y de la responsabilidad de Cambiemos de haber tomado ese endeudamiento extraordinario por 44.000 millones de dólares? En el debate por el presupuesto también se levantó Cristian Ritondo
fondo y el resto de los legisladores del PRO lo acompañaron. En esta oportunidad se repite la misma estrategia que estaba acordada de antemano. Estaba acordado que si el presidente del bloque del PRO se levantaba por alguna circunstancia que pudiera ocurrir, sobre todo vinculado precisamente con el endeudamiento y la responsabilidad de Cambiemos, el bloque se iba a levantar y se iba a ir. Esa era la señal. Esa era la señal, que se levantara el presidente del bloque del PRO. Ahora, era una estrategia que no estaba acordada evidentemente con el resto de los partidos que integran Juntos por el Cambio, porque de hecho legisladores de la Unión Cívica Radical se quedaron. El caso, por ejemplo, de Mario Negri, que decíamos estuvo a los gritos pidiendo el minuto de silencio, no coincidía con esta estrategia de abandonar el recinto, dijo que le pareció una decisión desproporcionada. Manes también se quedó. Lo vimos a Facundo Manes quedar solo porque estaba rodeado de los legisladores del PRO, quedó solo sentado en su banca y dijo también que le parece que los extremos no son buenos. Él viene militando esto de apostar al diálogo, apostar a no polarizar con el gobierno nacional. Lo cierto es que al margen de las decisiones dentro de Juntos por el Cambio y esta especie de quiebre que se observó claramente en el bloque opositor, hay que decir que el mensaje del presidente es un mensaje institucional, que está preparado, vinculado con todas las áreas de gobierno, que es un repaso de lo que se hizo, pero también un planteo de lo que va a venir hacia adelante y que choca contra el discurso permanente de Juntos por el Cambio del diálogo a la institucionalidad de la República. Hubo un comunicado, ¿no?, después de Juntos por el Cambio, en el que advertía que no sabían a qué país le estaba hablando el presidente. Sí, es llamativo porque el comunicado de Juntos por el Cambio lo que dice además es que atacan al expresidente Mauricio Macri y a Juntos por el Cambio. Y en realidad el presidente dijo que hay que investigar las responsabilidades por el endeudamiento. El que le quepa el sayo que se lo ponga, porque en realidad en ningún momento del discurso el presidente habla en particular o dice la responsabilidad es de Juntos por el Cambio, de Cambiemos o del expresidente Mauricio Macri. Sí le pide a la justicia que al margen del acuerdo que se cierre o no con el Fondo Monetario Internacional, la justicia tiene las manos libres para seguir investigando. Pero dijimos, los que se levantaron, los que se quedaron, pero hubo una presencia, una ausencia, en realidad. Exacto. Que es la de Máximo Kirchner, que no fue al Congreso, se anticipaba que esto podía ocurrir y finalmente es lo que sucedió. No estuvo en la apertura de sesiones ordinarias. Finalmente sucedió, bueno, se quedó en el sur. Sí es cierto que hizo mucho ruido la ausencia de Máximo Kirchner, que hasta hace poco era el presidente del bloque del Frente de Todos. Viene en correlato con su renuncia a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. También está vinculado con la ausencia de Guado de Pedro, que sabemos tiene una visita oficial a España, pero bueno, ante la situación de la ausencia de Máximo Kirchner, también se vinculó la ausencia de Guado de Pedro. Y la Cámpora no estaba en la plaza, ¿no? Es lo que se advertía de manera generalizada. Todo esto está vinculado con las diferencias planteadas dentro del Frente de Todos, dentro de la coalición oficialista. Nadie en el Frente de Todos niega que hay diferencias a propósito de la negociación y el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas diferencias se ponen en evidencia con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, con su ausencia ayer también en la Asamblea Legislativa, pero también es cierto que desde el Frente de Todos dicen sí, tenemos diferencias, diferentes posturas porque es una coalición amplia, es una coalición que en su momento fue electoral, ahora es una coalición de gobierno y las medidas de gestión a veces tienen estos ruidos internos. De todos modos insisten en que no solamente el bloque, el Frente de Todos no se rompe, aunque sí es cierto, obvio que la ausencia de Máximo Kirchner hizo mucho ruido. Del mismo modo que, bueno, todos los detalles que se observaron sobre los gestos de Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos estuvo ayer junto al presidente Alberto Fernández, y Sergio Massa, las tres patas de esta coalición del Frente de Todos. Y hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de esta manera el presidente Alberto Fernández se refería a ese entendimiento. El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido al Fondo Monetario Internacional y mucho menos en las condiciones que ya describí. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en el año 2026 y terminarán de pagarse en el año 2034. Logramos un entendimiento inusual en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. Habrá una expansión en infraestructura, inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales.
Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional. No habrá una reforma laboral. La justicia social jamás puede ser objeto de negociación. He escuchado con sorpresa opiniones que critican que hayamos logrado un acuerdo sin los condicionamientos que tantas veces tuvieron consecuencias desastrosas en nuestro país. A esas críticas les contesto. No queremos más ajuste. Nadie consultó al Congreso Nacional para tomar esta enorme deuda. En cambio, nosotros elevaremos los documentos que constituyen el acuerdo al Congreso de la Nación con la totalidad de los detalles. Necesitamos que nos acompañen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. Muchas gracias. A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del Fondo Monetario Internacional para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Anunciarles hoy que ayer he recibido la confirmación del gobierno chino de que han accedido a nuestro pedido de ampliación y uso del swap en función de lo expresado en la declaración conjunta que firmamos en mi visita oficial. China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles y confiamos en que pronto tendremos la autorización técnica correspondiente. Con ello también fortaleceremos la estabilidad cambiaria. Allí lo que sucedió con la oposición que se levantaba de sus bancas y el análisis político que ya hicimos con Vero Urrolebeite, pero ahora el análisis económico de lo que significa este entendimiento que anuncia Alberto Fernández y que, según se indicó en las próximas horas, ya va a ser presentado en el Congreso Nacional. Lo analizamos con Flor Barragán. Flor. Así es, lo dijo el mismo presidente Alberto Fernández, que espera concluir el acuerdo con el FMI a la brevedad, y la información que surge del Congreso es que en las próximas horas ya va a estar llegando y entrando por la Cámara de Diputados. Lo cierto es que efectivamente tiene que ser enviado por estas horas para que le dé el tiempo suficiente a diputados y senadores para aprobarlo antes de agendar esta fecha. Silvi, 22 de marzo tiene que ser. Muy poquitos días, 20 días. Sí, así es, tienen que aprobarse antes de esa fecha, en principio es lo que está planeado, así que sí, tiene que llegar en las próximas horas al Congreso el acuerdo. Flor, hizo hincapié el presidente en otro tema, tarifazos, habló de eso, la oposición luego también, ¿no? Se involucró con ese tema, pero ¿a qué se refiere cuando habla de las tarifas? ¿Se refiere a uno de los objetivos o de los requisitos que pone el Fondo Monetario para poder alcanzar finalmente este entendimiento con la Argentina? ¿O se refiere también a lo que piden las empresas de servicios que notan que sus tarifas están rezagadas? Y en el medio estamos nosotros, ¿no? Los consumidores. Sí. Pasemos en limpio el tema tarifas, porque te diría que a nivel económico fue uno de los temas más importantes que dijo el presidente y que fue realmente muy noticioso, que es
cómo va a ser la política tarifaria de ahora en adelante. Y ahí lo que tenemos que mencionar es que uno de los temas que venía trabando el acuerdo con el FMI era el tema de las tarifas, más precisamente por los subsidios energéticos que destina el Estado Nacional, que son muy elevados a subsidiar las tarifas energéticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaba trabado en esa parte el acuerdo con el FMI y ahora hubo una novedad, que es la que dijo Alberto Fernández, que podría llegar a destrabarlo. ¿Y cuál es? Que las tarifas no van a subir como se había dicho inicialmente, que era lo que se había dicho, 20%, sí, única vez en el año. Ese fue el anuncio que se hizo en diciembre para todo este año. Lo cierto es que lo que anunció ayer el presidente Alberto Fernández es que las tarifas van a subir al ritmo de los salarios, pero un poco por debajo. Como para poder pagarlo. Claro, es decir, en otras palabras. El coeficiente de variación salarial, que es un indicador que publica el INDEC, digo, uno puede entrar al INDEC, es un dato público, a ver cuánto se movieron los salarios en un año. Bueno, lo que dijo Alberto Fernández es que las tarifas van a subir como los salarios, pero un poco menos. Es decir, vamos a poner un ejemplo concreto. El año pasado la inflación fue del 50%. Sí. Los salarios subieron más o menos en esa línea. Bueno, entonces las tarifas no hubieran subido 50% como los salarios y como la inflación, sino un poco por debajo. Es decir, se habla de un 80% de variación de salarios, es decir, las tarifas hubieran subido 40%. Es un escenario como ejemplo de qué hubiera pasado el año pasado con los datos del año pasado. Flor, y seguramente esto va a ser un tema de debate político, porque a propósito de lo que había sido anteriormente, el tema fiscal con la convocatoria a gobernadores, sectores de la oposición, puntualmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había planteado que no quería participar de ese consenso porque no quería aumentos, no quería más impuestos. El tema tarifario seguramente también va a mezclar en el Congreso Nacional esta posición, ¿no?, de parte de la oposición, que ya la anticipó hace 2 meses. De hecho, te digo más, trae el tema tarifario un tema que ya fue bien polémico, un proyecto de ley del 2018, allá con el gobierno anterior, que había presentado justamente Sergio Massa y que se había tratado, se había aprobado, que era justamente esto, que las tarifas acompañen los aumentos de los salarios o inclusive que vayan por debajo, porque si no son impagables, digamos. Claro. Y también acordate que estamos hablando de cifras de salarios en blanco. Es decir, eso es lo que publica. Trabajo formal. Bueno, de eso también habló el presidente en un ratito, seguramente lo vamos a estar analizando junto con vos y con Vero, ¿no? Esto de la ley de empleo joven, de que quienes reciben un plan social puedan de una u otra manera comenzar a ingresar en lo que se llama el mercado formal del empleo. Claro. Y bueno, apunta esto que estás diciendo vos. Sí, varios proyectos de ley para el que volvió de la costa y dice de qué habló Alberto Fernández. Después vamos a estar detallando 3 cortitos a nivel económico, pero para que el que está del otro lado, que le quede claro entonces qué va a pasar con las tarifas, lo que va a ocurrir va a seguir. Sigue la segmentación, dijo, para el 10% de la población va a pagar sin subsidio, la tarifa la va a pagar completa, y para el resto de la población, entonces puede haber una nueva segmentación por ingresos, ojo con eso, y también los aumentos van a estar por debajo de la suba de los salarios y por ende por debajo también seguramente de la inflación. Gracias, Flor. Y para quienes recibieron en casa, por ejemplo, las prepagas ya anuncian a través de cartas y a través de distintos sistemas de comunicación la posibilidad de un aumento de casi el 6-7% en los próximos días. Pero también se habló de la justicia, también el presidente, bueno, estaban sentados allí, ¿no?, todos los integrantes del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema, y se habló de la ley de inteligencia. Pero comencemos con el tema justicia, Néstor. A ver, el presidente volvió a hablar de una Corte Suprema que necesitaba cambios. La Corte Suprema eligió el silencio como respuesta a las expresiones de ayer del presidente, que por cierto no tiene mucho para exhibir en materia de logros respecto a lo que se propuso en materia judicial. De los ejes principales, la reforma del Poder Judicial en cuanto al fuero federal perdió estado parlamentario, el procurador sigue con un ocupante interino, no se pudo avanzar con el sistema acusatorio, aquel que le da mayor poder a los fiscales y deja a los jueces como jueces de garantía, y la Corte Suprema sigue con sus 4 miembros que ayer estuvieron, que miraron impertérritos cada una de las expresiones del presidente y que eligieron el silencio como reacción. En ese marco lo que hubo sí es una denuncia fuerte, por cierto, respecto de la complicidad del Poder Judicial con el Poder Económico, la complicidad primero con los sectores de la política que tienen que dar explicaciones, así lo
lo manifestó Alberto Fernández, respecto de lo ocurrido en materia de espionaje ilegal y de otras causas de presunta corrupción durante el gobierno de Cambiemos, y dice que hay una protección de jueces y fiscales que quieren sistemáticamente ir a Comodoro Pi porque ahí se sienten como en casa. Y además habló de una complicidad con el poder económico en lo que tiene que ver con la declaración de los servicios de telefonía, televisión por cable e internet como servicios esenciales, más aún en el marco de la pandemia. No solo eso no pudo concretarse, sino que se produjeron medidas cautelares que frenaron todo ese andamiaje, ese decreto que pretendía que internet, la televisión por cable y sobre todo las comunicaciones estuvieran al alcance de cualquier persona. Bueno, de eso habló, de complicidad y protección con el poder económico. Más allá de este diagnóstico, el anuncio concreto fue de una modificación de la ley de inteligencia. Si te parece, sí, vemos qué fue lo que dijo. Dale. En la Argentina no hay espacio para el espionaje político. No se interviene en teléfonos sin causa judicial. En la Argentina de hoy, cada uno piensa y dice lo que se le da la gana. El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o simplemente la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció. En los próximos días enviaré un proyecto de ley que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia. Es indispensable que el Congreso acompañe este camino. Necesitamos contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger, no a espiar, al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico. ¿Qué es lo que dice ese proyecto? Bueno, escuchar. Lo primero es que prohíbe por ley que los agentes de inteligencia sean asistentes de los jueces. Eso ya pasa en la actualidad, pero responde a una decisión política. El actual gobierno decidió que los agentes de la AFI no puedan trabajar en las causas judiciales. Pero esto viene otro gobierno y puede tomar una decisión en contrario. Entonces, lo que establece el proyecto es que por ley se le prohíbe esta cuestión. Prohíbe por ley la inteligencia interna. Bueno, pero esto ya estaba, claro, pero no se cumplió. Entonces, ratifica esta decisión. Centraliza en 3 organismos, la propia AFI, uno que va a depender del Ministerio de Seguridad, que ya existe, y otro que va a depender del Ministerio de Defensa, que también existe, todos los organismos de inteligencia que están desparramados por decenas de lugares en todo el país. Y además establece un sistema de control que incorpora a la SIGEN, a la Sindicatura General de la Nación, como auditoría interna, y a la Agencia de Información Pública para evitar que los documentos sean secretos, que sean secretos mientras son utilizados en el marco de una estrategia de inteligencia, pero una vez que terminó esto, pasen a estar al acceso del público en general, como con cualquier organismo. ¿Y entonces qué va a hacer la AFI? Bueno, se va a dedicar exclusivamente a cuestiones de conflicto internacional, a hipótesis de terrorismo y financiamiento del terrorismo y a cuestiones estratégicas que tengan que ver con la extranjería. Es decir, la agencia de inteligencia y la inteligencia en la Argentina no va a mirar, según el proyecto, puertas para adentro, sino puertas para afuera, apuntando esencialmente a la seguridad contra el terrorismo internacional. Néstor, ¿se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional? Sí, claro, es un proyecto del Poder Ejecutivo que está elaborado el borrador y que ingresará probablemente después de que ingrese el acuerdo con el Fondo Monetario, pero en los próximos días.